El Alto Perú está bastante alto en relación al nivel del mar, más o menos 6.000 metros aproximadamente. Y bueno, las batallas las libramos, ¿no es cierto?, a 6.000 metros, teniendo en cuenta este contexto y también que nos empezábamos a llamar tímidamente Provincias Unidas del Sur. ¿Por qué tímidamente? Porque la composición geográfica era ¿cuál? El Virreinato del Río de la Plata, que estuvo hasta 1810 en casi toda su estructura. Nosotros siempre hacemos referencia al Virreinato del Río de la Plata porque nos estamos moviendo en un mapa que usted no va a entender de la República Argentina actual. Estamos hablando del Virreinato del Río de la Plata, cuya duración en geopolítica duró la primera tanda hasta 1810 y después modificándose. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros siempre hemos dicho también, refrescándonos la memoria de todos, que en 1776 fue creado por Carlos III y en 1783 dividió en gobernaciones e intendencias y gobiernos militares fronteras. Muchas veces usted se planteará por qué nosotros insistimos en esto. Porque el 50% del paquete geopolítico virreinal está en lo que hoy día es Bolivia, Esto es, de las 8 gobernaciones militares, de las 8 gobernaciones e intendencias, 4 gobernaciones e intendencias estaban ahí. ¿Cuáles eran? La de La Paz, la de Chuquisaca, la de Potosí, ¿no es cierto?, y la de Charcas o Cochabamba, ¿no es cierto?, que componían ese paquete importante. ¿Cuáles eran los gobiernos militares? De Moxos y Chiquitos, donde se habían llevado a cabo las sublevaciones previas a la Junta Revolucionaria de Mayo en Chuquisaca y La Paz en 1809. Tenga presente todo ese esquema. ¿Qué universidad había? La Universidad de Charcas. Una universidad de avanzada ahí, donde había estudiado, como dijo Alejandro en alguna oportunidad, hablando de la señora Cuenca de Moreno, había estudiado Mariano Moreno y se había recibido de abogado y teología y sagrados cánones, como era el título original. Es decir, que estamos hablando de una porción que después se le llamó Alto Perú, pero estamos hablando de la florinata de la geopolítica rioplatense. Así es, estamos hablando de un foco de cultura y civilización importante en Sudamérica y concretamente dentro de los límites del virreinato, que te digo que pudo haber sido en su momento la envidia y admiración de muchos otros centros culturales europeos, ¿sí? No solo por el desarrollo intelectual, sino también por el poderío económico que tenía toda esa zona, esa área del virreinato que vos estás nombrando ahora. Claro, estaba también dentro de la gobernación e intendencia de Potosí, y sigue estando, ¿no?, la ciudad de Potosí, donde los españoles habían descubierto la plata ya en 1555, ¿sí? El mineral plata, pero rozando los pies sobre el suelo. O sea, una zona riquísima. Riquísima. Sí, sí. Y el Cerro del Potosí tiene hasta el día de hoy extracción de plata, es decir, hay que tener presente eso. Y ahí estaba la caja de la moneda o la caja de conversión del virreinato. Es decir, que ahí se acuñaba la moneda de todo el virreinato y por eso también el interés de los ejércitos revolucionarios o independentistas y de los ejércitos españoles en tener ese lugar, porque era acceder a la plata, ¿sí?, a lo dinerario, digamos. Claro, al vil metal. Al vil metal. Tengamos presente. Entonces, de vecino tenía el virreinato del Perú, ¿sí? Habían 2 gobiernos militares que rozaban con Brasil, actual, el de Moxos y el de Chiquitos, que Carlos III lo creó para defender contra los bandeirantes. Nosotros hemos hablado mucho de esto, pero ese era el 50% del paquete geopolítico virreinal. Y era una zona donde se pasaba por estos lugares geográficos de Perú y se accedía libremente a ese Alto Perú y de ahí a la gobernación e intendencia, como se llamaba entonces, Salta del Tucumán. ¿Sí? Esto es muy presente
en este mapa. Por eso tímidamente decimos Provincias Unidas del Sur. Y de un contexto geopolítico más amplio también. En 1811 se ha separado la gobernación-intendencia de Paraguay. Tenemos problemas con el gobierno militar de Montevideo, que defiende el lado oriental del Río de la Plata, donde hay un foco, llamémosle, realista muy importante de infantería, de caballería y de la marina, ¿sí? Ahí estaba Gaspar de Vigodet, ahí estaba el virrey que nunca fungió, Elío, por ejemplo. Sí. Todo eso lo debemos tener en cuenta en ese gran contexto para que no se nos pierda la batalla de Tucumán. ¿No te parece, Alejandro? Así es. Y bueno, concretamente es la efeméride que nos toca hoy, que por eso también tenemos un programa especial, como lo acabamos de decir, de escribir, mejor dicho, en nuestro muro de Facebook. Lo hemos ilustrado también acerca de algunas escenas de la batalla de Tucumán. Es esta batalla importante, muy, muy importante. Porque si bien algunos podrían pensar que hoy es un feriado más, como alguien me dijo alguna vez, no voy a decir la palabra, qué clase de feriado era. Te No, lo dijo hace poco, en realidad. sí me lo dijeron el viernes, Claro, concretamente el viernes y pasado. vos en la reunión de producción estabas bastante enojado. Sí. Me enojó mucho eso de el calificativo de este feriado de hoy, porque en realidad no es un feriado más. En primer lugar es un bicentenario. Y si no festejamos los bicentenarios, después también se critica que no se festeja nada en este país. No. Seamos un poco más coherentes con el pensamiento y las críticas. Es un bicentenario y se trata de una batalla, de un hecho bélico, de un hecho militar que tuvo por protagonista al general Manuel Belgrano y sus soldados y sus oficiales, que tuvieron como principal consecuencia el detenimiento o la detención del avance realista hacia Córdoba, en primer lugar, que era el primer objetivo, y hacia Buenos Aires, que era el segundo objetivo y final, para terminar con ese gobierno que había surgido del 25 de mayo de 1810. No es algo menor, entonces. Claro, el dispositivo táctico de este ejército español que venía de Perú era tomar el Alto Perú, que de hecho lo tomaron, ¿no es cierto? Tomar Tucumán, después tomar Córdoba, como decís vos, y después Buenos Aires. Es decir, Exacto. era una línea bastante interesante. Era una bajada. Era una bajada y amenazar por mar y por los ríos. Esto es muy importante. Es lo Claro. que hablamos nosotros en la reunión de producción. Es la concomitancia entre una acción terrestre como es esta, una acción naval como está el almirante Brown, digamos en ese momento capitán de navío Brown, peleando ahí en la entrada del río de la Plata, y está San Martín peleando en la guerra fluvial, ¿sí? Porque nosotros no nos imaginamos que se metían flotillas españolas y hacían destrozos a la orilla las localidades ribereñas. Y uno de ellos era el capitán de navío, ¿no es cierto?, Jacinto Romararte, que era español y que hacía de la suya, hacía pillería, hasta que se encontró con el coronel San Martín. Y ahí la cosa cambió. Exactamente. Así que, bien, justamente hay que contextualizar esta naciente república o proyecto de república regida por un triunvirato, cuyo secretario era el señor Bernardino Rivadavia, tan nefasto para Belgrano, para San Martín y para tantas otras iniciativas, ¿no? Este hombre mezquino que pretendía que la nueva república no excediera los límites de la ciudad de Buenos Aires, porque en definitiva esa fue su postura y actuó en consecuencia. Y hay que tener también muy en cuenta las consecuencias de este hecho bélico, que fue justamente la caída del primer triunvirato, excepto Juan José Paso, otro de los grandes hombres con cintura política en la historia de Argentina. Pero vamos concretamente a esta historia de la batalla, y hay que remontarse unos meses atrás, al 27 de febrero de 1812, cuando instaló Belgrano el cuartel general del Ejército del Norte en San Salvador de Jujuy, en la provincia de Jujuy. ¿Qué es lo que tenía que hacer Belgrano? Muchas cosas. Tenía primero que levantar el ánimo de los soldados que venían del desastre de Huaki, ordenar, disciplinar esas tropas que venían desperdigadas,
sin control, sin organización, sin vestimenta. Todo eso tuvo que hacer el general Manuel Belgrano en poco tiempo, y así también fue como hizo enarbolar y jurar a la nueva bandera nacional, a pesar de que se lo tenían terminantemente prohibido. Belgrano desobedeció esta orden y dio paso a todo este proceso que va a culminar en la batalla que hoy evocamos. El 23 de agosto, como lo dijimos también aquí en los micrófonos de Historia Activa y en la página de Facebook, organizó el éxodo de Tucumán, el éxodo jujeño, discúlpeme, porque veía que no tenía fuerzas suficientes como para hacer frente a las tropas de Pío Tristán, que se le venían encima. Y dio sus frutos este éxodo, esta acción patriótica que organizó y protagonizó Belgrano. Él fue el último que se fue de la ciudad incendiada y devastada. Yo me imagino estas escenas épicas, ¿no? Como lo he hecho desde que era niño, a ese general en jefe viendo cómo arde una ciudad argentina, pero que era necesario hacerlo y sacrificarla. En medio de ese trayecto de desolación, el 3 de septiembre, la batalla de las Piedras le da una nueva esperanza al general Belgrano y decide esperar a las tropas. Para eso contaba con muy buenos oficiales, como le pasó a San Martín también. Contaba con Balcarce, con Ruiz Huidobro y con el famosísimo y célebre Gregorio Araoz de la Madrid. Esos tres oficiales se encargaron de disciplinar y ordenar a la tropa en poco tiempo. Me imagino cómo habrá sido su sistema de disciplinar, ¿no? Sí, no, bastante bravo. Bastante bravo, por cierto. Ni le digo de Manuel Dorrego, ni el barón Holmberg, que estaba acá como teniente coronel y jefe de la artillería, ¿no? Sí. Barón austriaco, que muchas veces se creyó alemán, pero era un austriaco que vino con Matías Zapiola, de que después vamos a hablar, Alvear y San Martín en la fragata George Canning. O sea, diríamos, ¿quién eres? Claro, ¿quién eres ahí? ¿Quién eres? Y bueno, el desarrollo de la batalla, ahora concretamente ese 24 de septiembre de 1812, fue muy extraño. Fue algo inusual en una batalla, porque era, si jugáramos al punto y banca, Pío Tristán se lo llevaba todo. Claro. Tenía más hombres, más logística, y tenía todas las de ganar, Belgrano todas las de perder. Sin embargo, él tenía esa gran esperanza. Pero era moderado en su esperanza. Él tenía confianza en sus hombres. Primero en sus oficiales y después en los soldados. Y este aquí que viene Tristán, pretende cortar la retaguardia del ejército, pero lo hace de una manera muy visible. Belgrano era muy buena persona, pero no era ningún tonto. Sí. Obviamente por algo estaba ahí. Era un hombre estudioso. Eso lo vamos a rescatar, el valor del estudio. Siempre dijo que era un abogado con uniforme de general. Sin embargo, tuvo actuación militar ya desde las invasiones inglesas. Que era un hombre mayor. Era un treintón en aquel momento. 35, 36 años. Y también, como le gustaba estudiar mucho, y grandes creaciones hizo como secretario del consulado del Río de la Plata, estudiaba muy bien la geografía, ¿no? Había que saber mucho de geografía acá, y hay que saber mucho de geografía para plantear una batalla, ¿no? Por supuesto, y lo hizo bien, porque te cuento, José Luis, y le cuento a nuestros queridos amigos que ¿qué es lo que hizo Belgrano cuando vio este movimiento de Tristán, militarmente hablando? Ordenó cambiar el frente de la batalla. Y se produjo el encuentro con las tropas, porque los otros los estaban cerrando, o sea, los estaban esquivando para encerrarlos, pero él les cambió el frente y los enfrentó. Y entonces les largó la caballería, les largó todo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue confusa la batalla? Porque los ejércitos se fragmentaron en grupos pequeños y nadie sabía contra quién peleaba primero. Y después, Gregorio Araoz de la Madrid, viejo zorro tucumano, que sabía de los vientos y de la época del año, le incendió los pajonales para que hubiera humo. Y a todo esto se sumó una manga de langostas. O sea, esto era apocalíptico, ¿no? Había humo, se mataban unos contra otros. Uniformes muy parecidos. De casualidad, había una bandera que ya estaba enarbolada, pero también era muy parecida. Entonces, esto tornó confuso y les debilitó el poder a Tristán.
porque empezaron a avanzar sobre ellos a través de pequeños pelotones de soldados. Y este aquí que llega un punto, al anochecer, en que Tristán está derrotado. El soberbio Pío Tristán, que había ido con todo el grueso del ejército a aplastar a Belgrano. Esta es una escena que está muy buena en la película, Belgrano, que tantas veces le hemos citado, ¿no? Cuando se ve la misericordia y la grandeza y la conmiseración que tiene Belgrano con respecto a los prisioneros. Porque los realistas perdieron más de 400 hombres, los patriotas hicieron 700 prisioneros y detuvieron el avance realista. Pío Tristán no pensó que esto llegara a pasar, Si nosotros pero pasó. hacemos una comparación, fíjate hablando de lo que vos dices, son 3.600 hombres casi lo que maneja Pío Tristán y casi 1.800 lo que maneja Belgrano. Estábamos hablando de 2-1. Un 2-1 fácil. Un 2-1 fácil. Y teniendo en cuenta otro detalle, fíjense que el ejército de los Andes tenía más de 5.000 hombres. Miren la cantidad de fuerzas comprometidas en una sola batalla en este contexto del Alto Perú, ¿no? Es bastante complejo el tema. Y es lo que vos dices, estos oficiales que sabían de geografía y sabían del terruño, como Arauz de la Madrid, un joven teniente, claro, y como el joven teniente José María Paz. También. Que después el lunes quizás nosotros, el martes y el miércoles, citemos las memorias del general Paz, que es lo que decía de su jefe, el general Belgrano, ¿no? Porque son los testimonios escritos de gente que combatió ahí, y no hay más. Exactamente. Esta batalla finalmente se define, y aunque Mitre, en su historia de Belgrano, no lo trata muy bien a Belgrano en esta batalla, yo hablaría acá de autoridad moral, ¿no? Para tratar sobre las capacidades militares de un comandante a otro, porque vamos a decirle, Mitre tampoco las tuvo con él. No, fue un desastre. Fue un desastre como comandante militar. Pero sobre todo en la guerra del Paraguay. En la guerra del Paraguay. La batalla de Pavón se la sirvió Urquiza, entonces, bueno. Pero a pesar de lo mal o poco despectivamente que trata a Belgrano como comandante en esta batalla, sí le da el honor de haber sabido conducir a los hombres que iban a servirlo en esa batalla. Por eso hablamos de la confianza que tenía Belgrano en sus oficiales. Estos oficiales leales y que sí tenían conocimientos militares. Y los aplicaron aquí. Por ejemplo, esta táctica del humo que confundió a todos, que me imagino cómo les tiene que haber dejado los ojos a los combatientes. Es terrible eso. Eso es en la terrible. lucha de infantería. Por supuesto, en el cuerpo a cuerpo esto es muy fuerte. Y también supo utilizar Belgrano el ala que correspondía, o la sección, mejor dicho, que correspondía a la caballería. Actuó como un buen general, porque era un general esperanzado. Yo creo que eso es el secreto de esta, de este cambio de los aires, de ese ejército que estaba listo para ser exterminado, que venía de un éxodo, que estaba listo para dar lo último, para apenas contener un poco el avance. Sin embargo, lo detiene. Y después falta la segunda parte, que es la batalla de Salta. Pero eso vendrá después. Y la consecuencia de esto es que cae el triunvirato. Y cae el enemigo de Belgrano y el enemigo de San Martín, que era Rivadavia. ¿Y cómo cayó, no? Y cómo cayó, estrepitosamente. Gracias a la desobediencia de este gran hombre que se llamó Manuel Belgrano. Por eso, como siempre decimos, gloria y honor a estos hombres, a estos patriotas, al general Belgrano, a sus oficiales y a sus soldados que dejaron la vida ahí y que fueron tan humanos y mostraron su grandeza humana en el trato con los prisioneros. Eso hay que decirlo también. Claro, teniendo en cuenta que el general Pío Tristán era un compañero de la facultad de ahí en Salamanca. Sí. En la película sale bien, de Derecho, ¿no? Estudiando abogacía. Y Pío Tristán era peruano. Sí.
porque Pío Tristán murió en 1860, es decir, que hasta se enteró de la muerte del general San Martín y fue presidente de la Confederación Peruano-Boliviana. Es decir, Pío Tristán no se acaba acá. No. Tiene una trayectoria muy grande. Había nacido inclusive en 1700, era 3 años menor que Belgrano, en 1773. Belgrano había nacido, de paso lo decimos, en 1770. Pero su vida es muy larga, es 40 años, fallece 40 años después de su viejo compañero. Y también le dedica algunos párrafos, digamos, cuando ya está en Perú, sobre su antiguo camarada, de armas y de libros, ¿no? Claro. Fíjate que estamos hablando que muere en 1860 a los 87 años. Muchísimo. Para Muy esa edad, anciano. muchísimo. Muy anciano. Cuando el límite de vida estaba entre 45 y 50, más o menos como murió Belgrano. Belgrano se había pasado un poquito, entre comillas, en el límite de edad, ¿no? Claro. Este hombre, su enemigo en el campo de batalla, muere 40 años después. Y ya muy anciano. Pero en este día, en este hecho histórico es cuando se juntaron estos dos hombres. Y creo que los dos actuaron con honestidad. Creo que fueron dignos, Claro. dignos jefes militares, nada más que uno era un poco más soberbio que el otro. Estamos hablando de Pío Tristán. Y esa soberbia por entrar mostrando el juego ante su conocido y compañero de Salamanca, le permitió a Belgrano, saber cómo iba a actuar. Claro, ahora la correspondencia previa no tiene desperdicio. Cuando lo emplaza, digamos, a rendirse, le pone general Pío Tristán, comandante en jefe del ejército grande. Y cuando le responde Belgrano, la misma jerarquía, comandante en jefe del ejército chico. Yo me imagino esta dinámica, este juego de palabras, ¿no es cierto? Lo que habrá también repercutido en los dos. Sí. Y en los oficiales que de alguna manera tenían que llevar estos recados de uno y de otro, ¿no? Claro, estas son historias épicas, ¿no? Que hoy en día ya, con 200 años atrás, las podríamos escribir como hacían los antiguos romanos, ¿no? Esas historias en que se mezclaba la verdad, lo históricamente cierto, con los mitos y con las leyendas. Bueno, acá también es ya épico esto. Claro, han habido 2 películas de Belgrano. Una en 1971, donde Quirós hace de Belgrano, muy Sí. buena también, y la reciente. Pero La de fíjate Pablo Rago. la de Pablo Rago. Pero justamente hay un detalle. Si tuviéramos que hacer una película sobre la batalla específica de Tucumán, también habrían 2 horas de películas fáciles. Sí. Con todo esto que hemos comentado entre las narrativas de los comandantes, de los jefes de regimiento de uno y de otro lado, de los soldados, y de la cantidad de gente que quedó huérfana, viudos, ¿no es cierto? Todo en este contexto de guerra, en definitiva, de una guerra que sigue. Es decir, acá no se acaba la guerra, estamos en 1812. La guerra con los españoles se va a acabar en 1824. Es decir que hay casi una década y un poquito más, 12 años más, de guerra, ¿sí? Donde interviene San Martín, Bolívar, todo el ejército americano, etcétera. Pero todavía falta mucho. Todavía falta un largo trecho. Y todavía falta un largo trecho institucional. Por eso un poco la reflexión de este día también, que no es solamente, bueno, nos levantamos un poquito más tarde, Claro. como vos y yo hemos hecho, pero y muchos miles también pienso, pero es hora de reflexionar sobre de este bicentenario y de justamente feriado, porque acá fue, ojo, es un parate, estos revolucionarios son difíciles de detener. Exactamente. Y es muy importante porque es el primer dique de contención que tenemos ante el avance casi seguro del ejército realista para reconquistar Buenos Aires. Primero Córdoba y segundo objetivo y final, Buenos Aires. Hemos terminado este programa especial de Historia Activa. Bueno, no se pierda la sintonía del 960. Sigue el señor Daniel Badano con el boletín informativo y continúa el señor Fito Sudén con el patio trasero. Hasta mañana. Hasta mañana.